No existe constancia oficial de su existencia, en ningún repositorio, en ningún registro de compilaciones, ni en las copias internas del estudio original. Y sin embargo, alguien la tuvo. Alguien ejecutó Minecraft 1.0.0 Beta Restricted, una versión que jamás fue liberada, pero que dejó rastros en foros antiguos, correos filtrados y discos duros que nunca debieron volver a conectarse. El informe comienza con un archivo zip subido a un servidor ruso en 2011. El nombre era simple: Beta Restricted WinZip. El usuario que lo compartió nunca volvió a escribir. La publicación desapareció en cuestión de horas, pero no antes de que unos pocos la descargaran, atraídos por la curiosidad. Uno de ellos, usuario Andersm según los metadatos, fue quien describió lo que contenía. Y desde entonces, su cuenta se mantiene inactiva, congelada desde el mismo día. El archivo contenía una carpeta con un ejecutable modificado: Minecraft Launcher Beta Restricted Exe. Ningún antivirus lo detectaba como peligroso. Sin embargo, al abrirlo, el sistema operativo no mostraba la ventana habitual de inicio del juego. La pantalla se volvía negra durante unos segundos, luego un texto blanco parpadeaba en la esquina inferior derecha: Build 1.0.0R, Internal Use Only. Después de eso, el mundo cargaba sin menú, sin logo, sin opciones. El jugador aparecía en un terreno plano, bajo un cielo gris, con una iluminación que no correspondía a ningún ciclo diurno. No había sol. No había sonido ambiental. El viento no soplaba, y sin embargo, las hojas se movían lentamente, como si alguien estuviera respirando muy cerca del micrófono. El informe continúa. Según los usuarios que lo ejecutaron, el terreno se generaba con una simetría imposible. Cada colina tenía su réplica exacta a unos 256 bloques de distancia. Cada lago formaba un reflejo perfecto del anterior. Y en el centro, una estructura de piedra, siempre igual, aparecía en el mismo punto cardinal. Un cubo macizo, sin entrada visible. El archivo de guardado pesaba 666 kilobits, sin importar cuánto tiempo se jugara. Si se intentaba salir del juego, el botón de cerrar simplemente no respondía. El único modo de detenerlo era apagando el equipo manualmente. Sin embargo, al volver a encender la computadora, el ejecutable se reinstalaba por sí solo en una carpeta distinta. Los primeros reportes hablaban de un fenómeno gráfico: sombras que se movían sin fuente de luz, destellos de ojos blancos en la distancia, y estructuras que imitaban la forma exacta del jugador. Pero con el tiempo, los síntomas se volvieron físicos. Los ventiladores del GPU comenzaban a girar con fuerza, como si el sistema estuviera procesando algo invisible. Los micrófonos se activaban solos, grabando durante horas sin sonido aparente. Y los archivos log contenían líneas escritas por sí mismas, en un formato que no correspondía a ningún lenguaje de programación. Uno de esos logs decía: The world is listening. Otro, en una fecha posterior: Do not leave it running. A partir de ahí, todo se volvió difuso. El archivo se compartió en foros ocultos, acompañado de advertencias contradictorias. Algunos decían que el juego mostraba rostros en las sombras, idénticos al del jugador. Otros afirmaban haber escuchado voces en los auriculares, susurrando coordenadas que no existían en ningún mapa de Minecraft. Incluso hubo quien dijo que, al alcanzar el límite del mundo, una entidad invisible comenzaba a seguirte, alterando el terreno con bloques imposibles de destruir. El informe técnico indica que el ejecutable no contenía código malicioso, ni conexión alguna a Internet. Y sin embargo, cada usuario reportó que su IP había sido registrada en un servidor desconocido al abrir el juego por primera vez. Ese servidor ya no existe,
pero los registros DNS muestran que pertenecía a una dirección interna del estudio durante la etapa beta de 2010. Nadie admitió su creación. Ningún desarrollador reconoció haber trabajado en esa build. Meses después, un canal de YouTube subió un video titulado Exploring Beta Restricted 1.0.0. Duraba apenas 2 minutos. En él, el jugador camina por un mundo gris, hasta que la cámara se detiene frente al cubo de piedra del centro. Un zumbido se escucha de fondo, bajo y constante. El video se corta abruptamente con un frame de color rojo. El canal fue eliminado 3 horas después. A día de hoy, ese fragmento sigue circulando en foros archivados, aunque cada copia parece deteriorarse con el tiempo. Los colores se distorsionan, el sonido se degrada, y en el último segundo del clip, siempre aparece una figura borrosa detrás del jugador, como si estuviera más cerca en cada versión. El fenómeno fue comparado con otros creepypastas, pero los análisis forenses no mostraron manipulación digital. Los frames estaban comprimidos, pero contenían metadatos con coordenadas reales. 0,0. Y una cadena hexadecimal que traducida al texto decía: ISO users. Los testimonios más recientes provienen de usuarios que aseguran haber encontrado la build en carpetas del sistema después de ver el video. Nadie sabe cómo llegó ahí. Pero en todos los casos, el ejecutable aparece con fecha actual, incluso en equipos sin conexión a internet. Al abrirlo, el proceso vuelve a repetirse. Pantalla gris, mundo simétrico, cubo de piedra. Solo que esta vez, el sonido no es un zumbido, es respiración. Los informes psicológicos posteriores indican que quienes jugaron Beta Restricted presentan patrones similares. Despersonalización, lapsos de sueño con pesadillas sobre pasillos infinitos, y la sensación constante de ser observados. Varios aseguran que pueden escuchar el ruido de fondo del juego incluso con el equipo apagado. Otros, que el rostro del personaje aparece en reflejos, ventanas o pantallas en blanco. Nadie sabe con certeza qué hacía el juego en segundo plano, pero hay hipótesis. Una sugiere que la versión fue un experimento de inteligencia artificial primitiva. Un intento por crear un entorno que aprendiera del comportamiento del jugador. Otra, más inquietante, plantea que el entorno no era una simulación, sino una réplica. Una copia exacta del usuario, observada desde el otro lado. Los registros técnicos del ejecutable muestran que, en su interior, había un archivo llamado userdata.sync.bin. En teoría, era un archivo vacío. Pero si se abría en un editor hexadecimal, dentro aparecía una cadena repetida en miles de líneas. Mirror, 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 hasta el final del documento, donde una sola frase rompía la secuencia. Stop blocking. El documento termina con una nota escrita a mano, escaneada y subida en 2013 a un foro ya cerrado. El texto dice: desinstalé el juego. Formateé mi disco duro. Y aún así, cada vez que abro mi computadora, escucho el mismo sonido. Como si el mundo siguiera cargando. En el fondo, sé que nunca cerré la partida después de esa publicación, la cuenta del usuario fue eliminada. Y lo más extraño es que, al intentar acceder al archivo original, los sistemas antivirus detectan la descarga como un error crítico. El archivo ya está en ejecución desde entonces, ningún investigador ha podido localizar una copia funcional. Aún así, cada cierto tiempo, aparece una nueva historia. Alguien encuentra una carpeta llamada Beta Restricted en su escritorio. Al abrirla, el sistema se reinicia. Y cuando vuelve a encender, el fondo de pantalla no es el habitual. Es una captura del juego. El mismo terreno plano, el mismo cubo, el mismo cielo gris. Solo que, en el horizonte, hay algo nuevo. Una figura quieta, a lo lejos, mirando hacia la cámara. La última línea del documento dice simplemente: si lo ves, no intentes cerrar el juego. Ya está dentro. Fin del informe, Minecraft 1.0.0 Beta Restricted.